Bueno, buenas noches para todos. Hoy estamos ya a App 7, mes de App, día 7. Hoy es ya Hamishim, ya quinto de la semana. Y hoy es ya, estamos de noche, 4 de julio del 2022. Muy bien. Bienvenidos a todos y por supuesto a todas las personas que nos acompañan y las que van a ver también el video en su momento. Dicen nuestros sabios y el Rajal empieza a hablar de un tema en el capítulo 11 que se llama la gravedad de la obscenidad. Vamos a mirar lo que nos dice el Rajal respecto a este tema muy importante. Y dice, respecto a la promiscuidad de la boca, esto se llama la herba davar o herba duvor, significa promiscuidad de la boca. Y del oído, de escuchar, en otras palabras, decido escuchar obscenidades. Nuestros sabios, Jajamín, Ajazdal, ya han gritado como grullas. Y la expresión que utiliza Ranjal aquí es una grulla. ¿Qué es una grulla? Es una expresión tomada del Talmud en Kiddushin 44a. Una grulla es un ave que grita muy fuerte. Rajal lo dice de esta manera para hablar de la acentuación de nuestro sabio frente al tema. O sea, que lo dicen con acento. Y es una analogía de que el tema es muy importante y los sabios lo hablan muy fuerte sobre este tema. Ahora, al respecto, han dicho nuestros sabios en el Talmud en Jerusalén, en Terumot 1:6. El versículo dice que Dios no vea en ti algo impúdico. Impúdico es un pushing de Devarim 23:15. El versículo completo es, lo leo de dentro. Dice, pues el Eterno tu Dios se pasea en el interior de tu campamento a fin de salvarte y entregar a tus enemigos ante ti. Por eso tu campamento deberá ser santo, para que Dios no vea en ti algo impúdico, o sea, herba duvor. Herba duvor se refiere a y se vuelva detrás de ti, o sea, te dé la espalda, esté detrás de ti. Ya dijimos que herba duvor significa las obscenidades de palabra, o en tu boca, de el hablar. Es decir, a proferir obscenidades. Y también dijeron nuestros sabios en Shabbat 33a, a causa del pecado de proferir obscenidades, ocurren las tragedias y los jóvenes de los enemigos, las tragedias y los jóvenes de los enemigos de Israel mueren. Realmente aquí cuando habla de los enemigos de Israel, los jóvenes de los enemigos de Israel es un eufemismo, explica Ranjal. O sea, significa que los muchachos se refiere a la juventud judía, mueren a causa de esta transgresión. O sea, de hablar de obscenidades. Y también dijeron a todo aquel que pronuncia obscenidades, es puesto en las profundidades del purgatorio, o sea, el Gehinnom. Y asimismo dijeron, todos saben, para qué entra la novia al palio nupcial. Pero a todo aquel que ensucie su boca hablando de eso, incluso si se había promulgado a su favor un decreto positivo, de 70 años se lo cambian por un decreto negativo. ¡Wow! Cuando estudié esto, me detuve un poco a meditar y a reflexionar. Me vuelvo y lo leo, dice, todos saben a qué entra la novia al palo nupcial. Ay, pero aquel que se ponga a hablar de estos asuntos. En otras palabras, todos saben lo que sucede después del palio nupcial. Hablar de esto es una tontería. ¿Por qué? Porque es una obscenidad, la cual no tiene ningún provecho en la conversación. Incluso la plática ligera que hay entre un marido y una mujer. Y el Talmud en Tratado Hagigá 5b, según Ra Schlanger, ahí el Talmud se refiere a todo tipo
de conversaciones con falta de pudor que puede existir inclusive entre el esposo y la esposa. O sea que notemos el grado que nuestros sabios hablaron y el grado de importancia de de la pureza de labios, de nuestro hablar, que sea sin obscenidades. Y también dijeron incluso la plática ligera que hay entre un marido y su esposa, se le toma en cuenta a la persona a la hora del juicio. Recordemos que todos, nuestra conducta o nuestras bendiciones, que son los maravillas que Hakadosh Baruj Hu nos permite vivir en este mundo, que son la verajá de Hakadosh Baruj Hu, dependerá mucho de nuestra conducta. Y un pecado muy grave es hablar obscenidades, es escuchar obscenidades también. Hay de aquel que habla, pero también escuchar obscenidades es algo que está incorrecto. Y hoy en día vivimos en una sociedad donde es el común denominador. De hecho, el Talmud en Tratado de Megilá, Yudbet, Amudbet, 12, página 12, hoja 12, página B, dice que los hombres los hombres no judíos, ignorantes y huecos de mente, se sientan a la mesa y hablan de mujeres, y hablan de cosas obscenas, de asuntos vulgares, impúdicos. Todo esto genera una impureza mental impresionante. Ahora, al respecto de escuchar cosas negativas, también dijeron nuestros sabios, dijeron que la prohibición incluye al que escucha y calla, como declara ahí en Mishlei 22:14. Dice el pusi completo, el versículo completo es, la boca que habla cosas extrañas es un foso profundo, es un pozo profundo. El repudiado por el Eterno caerá en él. En este contexto, la expresión cosas extrañas se refiere a obscenidades y similares. El versículo implica que Dios repudia y rechaza no solo al que dice obscenidades, sino también al que las escucha de boca de otro. Esto es algo que es un daño tremendo. A veces en la empresa, en el lugar de trabajo, en el lugar de la gente que tiene estudios seculares, no falta quien hable de obscenidades, que hable de toda clase de tonterías. Se ve hoy en día, no solo se ve entre los hombres, se ve entre las mujeres, se ve en todo tipo de personas. No podemos creer hoy en día que la gente ignorantes, sin estudio, son la gente que habla de cosas obscenidades. Eso se ve en todas las esferas, desde la gente de corbatín, desde la gente que tiene posiciones importantes de trabajo, desde el más ignorante hasta el más ejecutivo. ¿Por qué? Porque se volvió algo ya cultural en las personas, hablar de toda clase de tonterías y obscenidades dentro de los círculos que ellos mismos se rodean. Ahora, ¿cómo Hakadosh Baruj Hu repudia todo esto? El Talmud en Shabbat 33a incluye escuchar y callar. Esto aplica si la persona que escucha las obscenidades no protesta contra ellas ante el que las pronuncia. Escucha a sus compañeros hablar obscenidades y ja, 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 ja. Las comparte por la pena y la vergüenza de que no le digan que es diferente o que es una persona, tal vez le insulten inclusive, o le digan poco hombre, o inclusive entre mujeres. Hoy en día muchas mujeres se reúnen y lo que hablan es completamente obscenidades. Inclusive algunos círculos de mujeres a veces llegan a ser peores que los mismos hombres. No se diga en la juventud de hoy. El tema principal, el platillo
La frutilla de todos, la mayoría de los jóvenes, es este tema. Y eso incluye hombres y mujeres. Vemos pues que todos los sentidos deben permanecer entonces limpios de la inmoralidad sexual y de cualquier cosa relacionada con ella. Quizá alguien intente convencerte diciéndote, literalmente, si te susurra al oído, dice el Ranjal, emplea la expresión susurrar, para referirse al acto de intentar convencerte a otro de decir obscenidades que no es grave. Pues no está haciendo el pecado en sí, está simplemente hablando, eso no tiene ningún problema. La gente va a intentar convencerte de esta situación. Pero una cosa lleva a la otra, porque todo comienza con un habla. Y cuando se habla, se desea. Algunas personas pueden decir, bueno, no somos de sangre caliente, esto nos va a llevar a acciones o al acto mismo. Pero personalmente, en trabajar con jóvenes por muchos años, todo comienza con escuchar y el escuchar genera curiosidades. ¿Por qué? Porque mancha y permea la imaginación. Dentro de 8 días veremos acerca del pensamiento. Esta mañana le decía a unos jóvenes, todo comienza con una idea. La idea va y marca un punto positivo o no positivo, depende de lo que haya escuchado, en la imaginación de los muchachos. Esto se vuelve, al aceitarlo, genera una sensación y se convierte en un pensamiento. El pensamiento se convierte en un patrón de conducta. Ese patrón de conducta se convierte en algo moral o algo inmoral. Y esa inmoralidad o esa moralidad es la acción de la persona. Y por lo tanto se convierte en su modus operandi. Todo comienza con una idea. Todo comienza con escuchar. Con escuchar. Creeríamos que algo no es grave y la mayoría de la gente piensa esto. Ahora, ¿por qué piensan que no es grave? Porque no está penalizado. No es un delito. La gente habla obscenidades y a nadie se le va a decir, por hablar esto, obscenidades, va a ir a la cárcel. Bueno, excepto si entra y raya en temas judiciales cuando habla, por ejemplo, difama de alguien importante o una persona a la cual daña su reputación y se lo demanda. Bueno, eso es otra historia. Pero generalmente hablar de obscenidades, nadie va a la cárcel por eso. Nadie lo van a decir, inclusive la gente, bueno, son hombres, ¿no? Es normal que hablen de cosas de esas. O son mujeres, es normal que hablen de esos asuntos. Hoy en día es tan normal la inmoralidad que ya lo anormal es cuando alguien no habla de obscenidades. Y entonces se toma como algo anormal de la época o del contexto de algunos círculos sociales. Y como dijimos hace un rato, estos círculos sociales no estamos hablando de gente tal vez de conducta muy maleducada. Estamos hablando de todos los círculos. No falta nomás que reunirse con personas, por supuesto, no temerosas de Dios. Gente que no respeta los principios que Hakadosh Baruj Hu estableció para el ser humano y que no tiene en su corazón ser un ser humano como tal, sino comportarse de acuerdo a sus deseos, sus instintos. Y vemos gente que tienen títulos profesionales, son doctores y esto y lo otro, y se sientan a hablar de obscenidades, porque es la frutilla del día. ¿Por qué? Porque todos sus pensamientos, todos sus herramientas intelectuales sirven a su instinto, sirven a su deseo. Hay gente que tiene dinero y con ese dinero sirve a sus pretensiones inmorales. Gente que tiene un puesto importante y usa su puesto para, en el fondo, también tener acciones inmorales. Y todo comienza con lo que habla. ¿Por qué? Porque lo que hay en su corazón habla su boca. Lo que hay en su interior, el contenido de valor o no de valor que tiene dentro, es lo que va a expresar su boca. Porque esa es lo que ha aceptado como su realidad y como su conducta como tal. Entonces, por eso dice el Rajal, si alguien intenta convencerte de que no te susurra al oído que esto no es grave, que no se amedrente, pues esto no amedrenta a la gente y alejarla de la transgresión, refiriendo específicamente a quienes tienen la sangre caliente. Nosotros no vamos a cometer nada porque hablamos de algo.
Pero lo que la gente no sabe, porque no comprende la psicología del ser humano como tal, es que quienes simplemente la dicen de broma o no hay que preocuparse por ello, pues resulta que a quien te diga eso, respóndele, dice el Ranjal. Esas son palabras de la inclinación negativa, de la inclinación al mal, ya que nuestros sabios Hazal citaron como prueba de que está prohibido en todos los casos. Un versículo explícito. Por eso el Eterno no se alegrará por sus jóvenes ni se apiadará de sus huérfanos y de sus viudas, ya que todos son aduladores y expresan el mal y todas las bocas pronuncian obscenidades. Eso está en el libro, es un puzzle del libro de Isaías 9:15. Este versículo, como vemos, no menciona ni idolatría, como que es un pecado grave, pero no lo menciona acá, ni promiscuidad sexual o derramamiento de sangre como causa de enojo divino, sino adulación, maledicencia y obscenidades. No está hablando en sí de la acción, está hablando de los pecados que se pueden cometer con la boca como adulación, maledicencia y obscenidades. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a la otra. En otras palabras, lo que Hakadosh Baruj Hu nos trae a través del profeta Yeshayá y que Ranjal lo remarca aquí, es que se debe evitar lo que alimenta la acción como resultado final. En otras palabras, está diciendo, para evitar que llegues al punto de la acción, del pecado como tal, de la transgresión o de cometer un error de inmoral, te está diciendo o nos está diciendo, evita el hablar. ¿Por qué? Porque hablar es la expresión de lo que tengas en tu corazón. Y tarde que temprano, lo que el corazón desea, los órganos de la persona lo van a querer ejecutar. Entonces, de esa manera nos está diciendo, si alguien te viene a decir, eso no tiene nada que ver, es solo de broma, es solo un chiste, hablemos de cosas de esta clase de tonterías y realimentemos nuestro deseo, no va a pasar nada. La persona va a quedar tarde que temprano, no va a controlarse, porque le va a superar su inclinación al mal y tarde que temprano va a cometer esta clase de delitos contra su propia alma. Entonces aquí el versículo dice adulación, maledicencia y obscenidades, todas ellas actividades relacionadas con los pecados de la boca que se cometen al hablar, y aún así fue contra ellas que fue emitido el decreto divino. O sea, contra esto es que Hakadosh Baruj Hu dijo, por eso su ira no se calmó y su mano para castigar sigue estando extendida. El decreto divino fue contra las obscenidades, hablar de toda clase de tonterías, porque ello va a conducir a que la persona cometa pecados. De la abundancia del corazón habla la boca. De hecho, en la ciencia de la morfopsicología se enseña que esta parte es la que nos va a decir, depende la figura, la forma de esta parte de la cara, qué tan en control o qué tanta tendencia o inclinación o pulsación tiene la persona hacia la vida moral o hacia la inmoralidad. Simplemente qué tanta pulsación tiene eh, o qué tanta intensidad la persona tiene hacia este mundo, la cual no ha cometido ningún error. Pero qué tanta potencia o tanta inclinación tiene hacia ese punto, la persona tiene que direccionar esas inclinaciones, tomarle control hacia ello. O sea que la boca, la manera en que hablamos, representa lo que hemos aceptado nosotros como nuestra verdad. Y nuestra verdad es lo que vamos a hacer. Tal es
Él en su pensamiento, tal es él. Conforme él habla, esa es la expresión de su pensamiento. Por lo tanto, es lo que va a hacer. Esta mañana hablábamos con unos jóvenes y decíamos, si un hombre piensa, por ejemplo, que una mujer es un objeto para usar, les preguntaba, ¿cuál va a ser su comportamiento? ¿Cuál va a ser la realidad de su comportamiento por muy decente que se muestre frente a mujeres o frente a compañeras? En la realidad de su comportamiento final o el objetivo de toda esa adulación y toda esa fachada de educación o de decencia o de romanticismo, ¿cuál va a ser su resultado final? Conforme tal es en su pensamiento. Y si ese personaje piensa, no digo que tiene idea, piensa, significa que es su verdad, que las mujeres son para usar, ese va a ser su resultado final. ¿Por qué? Porque eso es lo que él piensa y esa es su verdad. Así que todo lo anterior, lo que le antecedió, que son las facultades de inteligencia, de hablar, de amabilidad, que aparentemente expresa, van a ser para ese final, porque esa es su verdad. Aquí está el punto en que muchos se equivocan al relacionarse con personas. Pero era decente, yo no sabía que era así. En Estados Unidos salió un artículo sobre cómo se sorprenden de un estudiante de medicina que era un psicópata. Y cómo violó y asesinó a muchas mujeres. Pero era un estudiante de medicina. ¿Quién podía creer que podía hacer eso? Porque una cosa es lo que se muestra afuera, otra cosa es que en la forma de hablar expresa lo que hay en su corazón. O sea que para hacer ese tikkun, esa corrección, de esa ervadvor, o sea, esa promiscuidad de palabras, pues hay que empezar a corregir lo que se habla, para corregir por dentro. Entonces hay que eliminar por dentro cualquier aceptación y contemplación de este comportamiento, sea que venga de la persona o que venga de otros. La gente se asocia con personas que compartan los mismos principios. Si alguien habla obscenidades y otro le aplaude y se ríe y se contempla, es solo un chiste. Poco a poco empieza a aceptar esa situación. Ayer, mientras en la tarde hacía mercado con mi señora, estaba en el mercado adquiriendo cosas de mercado. Y entonces sonaba una canción secular. Y entonces él me decía a mí mismo, es muy difícil para los jóvenes hoy, inclusive para la gente en general, sobreponerse a la inmoralidad de esta música. ¿Por qué? Porque está bien hecha. Está bien hecha en cuanto a su ritmo, en cuanto a lo que se escucha, en cuanto a la sensación que genera. Entonces, cuando alguien solo escucha la sensación que le genera, no va a pensar si es correcta o es incorrecta. Le está generando una sensación, un placer. Y así como lo dijo Rabbi Eliyahu de Vidas, el problema de la sociedad, él habla de la juventud, pero el problema de la sociedad hoy en día es que va tras el placer. Y cuando la persona es capturado o conquistado a través del placer, ya no piensa si es correcto o incorrecto. Eso pasa en la equivocación de las relaciones de los jóvenes o de las personas hoy en día. Ah, el muchacho me cae muy bien. Es hasta decente, mira. Tiene título universitario. Es un doctor inclusive. Pero descuida si es un hombre temeroso de Dios. El problema de la asimilación hoy en día es que muchos se pueden estar fijando en una mujer, pero no sabe que no es judía. Ah, pero me cae muy bien porque habla bonito. Mira la belleza que tiene. Mira la educación que tiene. Mira el título que tiene. Mira ese muchacho el título que tiene. Y ahí viene la asimilación.
Y todas esas excusas de que buena gente, buena persona, mira esto. De hecho, ¿cómo vamos hoy en día? No, hay que ser inclusivo. La persona es buena persona. Me decía una chica, por supuesto, no judía. Me decía, pero es que el muchacho me quiere, es decente. Ah, pero mira la conducta que tiene. ¿No te has dado cuenta? No, pero él me dijo que va a cambiar. Todas las excusas que la persona tiene para no negarse a algo es simplemente un acto de un corazón corrupto porque ya está embelesado con el placer. Dígale a una persona, por ejemplo, hablemos de un caso sencillo. Una persona que de repente no pueda comer dulce en la vida por alguna razón médica. ¿Por qué estás comiendo el helado? Bueno, uno no hace daño. Pero el médico te dijo que debía... Sí, pero me dijo que debía prohibir todo dulce, pero uno no me dijo que estaba mal. El corazón que busca el intelecto ahora sometido al placer ya no piensa. Por eso muchos errores de inmoralidad se cometen. ¿Cuál es el efecto del adulterio? ¿Cuál es el efecto de de la infidelidad, de la inmoralidad? Que genera placer. Y todo placer, aunque la persona sepa que es un error y va camino al mismo infierno, va camino al foso, pero no importa, por un poco de placer, la aventura es inclusive justificable. Como una comida no permitida, no importa, pero el placer que genera es delicioso. ¿Por qué? Porque hay un gran problema, que era lo que reflexionamos ayer mientras estábamos comprando. El pecado, para evitar caer en el pecado o ser atrapado por el pecado, ser conquistado, ser capturado, pegado al pecado, no hay que sentirlo, hay que razonarlo. ¿Cómo así? Si una persona se pone a mirar, y esto para los hombres y para las mujeres, ah, mira, es que qué guapa es esa chica. Si se pone a pensar en el principio, la obscenidad es un pecado y se acabó. Los actos de inmoralidad son pecado y se acabó. Ah, pero si se pone a sentir, nunca va a decir no. Como alguien que tiene diabetes y se pone a sentir lo que la sensación de comer un helado, algo dulce, nunca va a decir que no. Pero si se pone a pensar en el principio, por mucho que sienta comerlo, adquirirlo y probarlo, siempre va a decir no, porque el principio está por encima de la sensación. Por eso la cabeza está aquí y los instintos están en el mundo de abajo y en el mundo de arriba tenemos la razón. Porque la única forma de sobreponernos a todas las circunstancias sensacionalistas es pensar en el principio sobre ello y lo que nuestros sabios nos marcaron si es correcto o incorrecto. Por eso hablar de obscenidades no genera una sensación incómoda, excepto cuando alguien ya no la sensacionaliza, sino que la razona. Entonces, es algo rechazable para su razón. Y desde este punto de vista es que rechaza y se puede decir, no, no comparto esto y me salgo de esta zona. Pero cuando alguien lo quiere definir por lo que siente, pues qué sensación se siente hablar en una reunión de gente que habla obscenidades. Es más, hasta de manera chistosa lo dicen, graciosa. No falta el payaso del grupo. Y lo dice de una manera tan graciosa que no suena ni se ve mal, como la música hoy en día. Toda la música de la mayoría de los géneros que los jóvenes escuchan está bien hecha, profesionalmente, técnicamente, melodiosamente. Los ritmos cuadran uno con otro y genera un ritmo casi ritual, casi adictivo, encantador, pero su contenido es completamente sucio e inmoral. Pero el joven no va a pensar, o la mujer no va a pensar en el contenido, porque ya fue capturado o capturada en la sensación que le pone.
Esto es un punto para reflexionar. ¿Estamos viviendo desde la razón o desde la sensación? La sensación, el placer debe servir a la razón y la razón debe estar fundamentada en los principios que Hakadosh Baruj Hu nos dio en la Sagrada Torá y en las leyes que Dios dio para los seres humanos y que nuestros sabios lo explican. Si no está ahí fundamentada el edificio, entonces no tiene bases y cualquier ventarroncito lo va a mandar al piso. Cualquier situación va a ser como la ola del mar que va de aquí para allá. No va a tener estabilidad, no va a poder fundamentar su vida, la familia, hijos, y construirse un nombre dentro de la santidad, dentro de lo respetable, dentro de lo que Hakadosh Baruj Hu nos dio en este mundo, y va a ser muy difícil que la persona haga tikkun en la vida. Porque todo lo siente en la vida, siento. La gente dice siento amarte, siento esto, siento que sí, siento que no, siento que para allá, siento aquí. Y hay un dicho que dice, cuando alguien en la vida solo siente, la vida se vuelve un drama. Pero cuando alguien piensa en la vida, entonces es toda una aventura. La verdad es, como nuestros sabios afirmaron, que decir obscenidades de verdad representa promiscuidad de palabra. Herbadvor. Y está prohibido como una forma de inmoralidad sexual. Dice el Rajal, lo leo dentro, al igual que cualquier otra actividad relacionada con la inmoralidad sexual, aparte del acto mismo, que ya es un pecado en sí, lo que le antecede también, porque lo llevará a esta situación. Pues a pesar de que no son pecados castigables, como dijimos, vemos en el corrillo de la empresa, de la institución educativa, de la sociedad en general, hablando de estas cosas, y si llega un policía no van a decir, oh, están cometiendo un delito. Hombres o mujeres con poca cabeza que hablan de tonteras. Pero no es un delito como tal. Pues no son castigables. Se refiere a todos los actos de palabras prohibidos que se relacionan con la inmoralidad sexual, que no son el acto prohibido mismo, sino hablar de cosas. Pasa una mujer y un hombre tiene una mirada inmoral, tiene palabras inmorales hacia esa mujer. No ha pasado nada. A nadie le llevan preso por eso, porque no ha cometido ningún acto como tal. Ah, pero dicen esos sabios, escuchemos, porque los actos mismos son castigados con caret. ¿Qué es caret? Caret, una palabra que significa excisión, corte, castigo a mano del cielo, que podría implicar la muerte prematura del transgresor o la muerte sin dejar descendencia. Aplica solo a prohibiciones específicas como violar el Shabbat, esto para todos los Yehudim, deliberadamente en ausencia de testigos, y relaciones sexuales tales como el incesto. Pero el acto de hablar palabras obscenas y escuchar obscenidades puede llevar a este tipo de problemas. En mi relacionarme con personas y orientar en temas de vida, de la sabiduría de nuestros sabios y la orientación de la conducta, y en temas con personas no judías, en temas de psicología, orientaciones, que la psicología no es más que orientación de la vida. Toda la psicología está en la Torah y todas las ciencias están en la Torah. ¿Cuántos casos no hemos atendido de padres, hermanos, familia, que cometieron actos inmorales, trágicos para la familia? ¿Y cuál es el antecedente de todo esto? Escuchar y hablar obscenidades. Se hizo una investigación en los Estados Unidos
para todos los psicópatas y violadores en serie. Y todos tenían un antecedente. Veían, hablaban y escuchaban obscenidades. Y palabras textuales de alguno de ellos, y esto lo trae investigaciones de lo que la pornografía hace daño en la mente de las personas, lo trae el rabino Yaron Rauben en uno de sus documentales. Y dicen estos personajes que se le investigó sobre esto, que veían tanta pornografía, hablaban y escuchaban obscenidades, pero no habían cometido ningún acto de inmoralidad. Pero eso le llevó a que su mente se llenara de tanta basura, se esquematizara de tal manera que ya a las mujeres no las veían como seres humanos, sino como un objeto a usar. Como cuando alguien toma en un vaso desechable agua, lo usa, tomó placer de él, lo usó, lo desechó. ¿Por qué? Porque los científicos se preguntaban, ¿cómo puede una persona de esta llegar a tal actitud a tal actitud y a tal comportamiento tan despreciable y tan vil, al no sentir ninguna misericordia por sus víctimas, sino lo contrario, placer en hacer el mal? Y se convierte en un comportamiento placentero completamente, el mal. Llegaron a la conclusión de que en su mente se había esquematizado tanto a través de la pornografía, las obscenidades, al punto que ya la realidad se les cambió y pensaron que el mal que hacen es bueno porque no las veían como seres humanos. Hay un científico judío, se me escapa el nombre ahora, creo que es Gelman, me parece el apellido, pero no estoy seguro. Él hace, lo que sí está es que Cerebro de la A a la Z, así se llama el documental. Y él explica cómo lograron Max Schemot, los nazis, llegar al punto de semejante barbarie, al punto de matar sin compasión, al punto de que el cuerpo de una persona, sea judía o no sea judía, ponemos en mute los micrófonos, por favor, al punto que sea judío o no sea judío, llegaban al punto de despreciar tanto que no había ningún acto de duelo, ningún acto de conciencia frente a semejante mal que tenía. Y aquí está la respuesta que llegaron los investigadores. El mismo efecto que pasa con alguien que ve pornografía y llega a su punto máximo de infección mental. Y es que para estos gente que ya no eran seres humanos, gente tan malvada, llegaron a despersonalizar a la humanidad, llegaron a deshumanizar la humanidad. O sea que para ellos, los que estaban al frente, no eran seres humanos. De ahí viene la teoría malvada de la raza árida. Solo estos son los seres humanos. Los demás no nos importan. Así como cuando tenemos de repente, supongamos que alguien tenga un trapito sucio y diga, esto ya no sirve, ok, botémoslo. Nadie se pone a llorar y boté el trapito. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido este trapo. Es el mismo principio que se utilizó en la matanza de seres humanos, diferentes genocidios que han pasado en diferentes partes de la historia. Todo comienza porque se escuchan obscenidades. La persona empieza a hacer, a tener maldad en su mente, o sea, en su corazón. La persona se engaña cuando piensa, esto no está prohibido, pero lo que le va a conducir en la vida. Actúan como todos estos asuntos que le anteceden, actúan como un factor causal que conduce a la transgresión de la prohibición principal. Esto es análogo al caso que en la Torá habla del Nasir. Nasir era un príncipe en Israel.
que está expuesto en el Midrash. Esa es otra historia, eh, la cual no vamos a tratar en este momento. El punto aquí entonces es, las obscenidades permean la mente. Se hizo otra investigación acerca de por qué los jóvenes hoy en día adquieren cierta personalidad inmoral, donde de 10 palabras 9 son inmorales y una es tonta, sin contenido. Más tonta de las 9 que anteriores que dijo. ¿Y por qué empieza a tomar ciertas conductas? Escuchen, ¿por qué a los jóvenes tampoco les gusta leer? Segundo punto. Y tercero, ¿por qué adquieren ciertos patrones de conducta que lo lleva a asociarse entre un mismo grupo que tienen un principio de unidad homogéneo? Porque todas las investigaciones dieron que esto tiene que ver con la música que escuchan. Ahora, no es un secreto para todo el mundo que la música que se escucha hoy en día, 100% cantan obscenidades. Música, reggaetón, todos estos géneros de música, en su contenido 100% es obscenidades, vulgaridades e inmoralidad. Pero la investigación que hicieron, es que esta música, como tiene un contenido tan perverso e inmoral, hace el mismo efecto de un violador en serio o de un psicópata en serio, la cual esquematiza la mente a que el único contenido que para el muchacho o la chica que lo escuche es su verdad, se llama inmoralidad y acto sexual. Eso le lleva a que la persona, como dijeron nuestros sabios, tal es en su pensamiento, tal es él. Entonces, hace que lo que hay aquí se vuelve la realidad y por eso la forma de vestirse tan inmoral, la forma de hablar inmoral, la forma de comportarse inmoral. Y entonces eso le lleva a que el muchacho no va a leer porque no le interesa ningún tema de intelectualidad ni de vida, porque su vida está marcada en el punto de inmoralidad. Pero para ese muchacho, o para esa chica, o para esa persona, no es algo incorrecto, porque él lo ve como algo normal, porque se convirtió en su patrón de conducta. Por eso el muchacho hoy en día, hablar o leer le genera bastante sueño y pereza, porque en su mente el único contenido que hay es inmoralidad. Yo personalmente hice una investigación de estas, con un cúmulo de jóvenes bastante amplio, y también incluí profesionales, desde estudiantes desde sexto a 11, profesionales, docentes, que están en proceso de una carrera, gente común, y todos tenían la inmoralidad dentro de su lenguaje, de su vida cotidiana. Pregunté a unos jóvenes de diferentes situaciones, diferentes estratos y estudios, si en su celular incluían pornografía. Todos incluían pornografía como parte de sus hábitos diarios. Pregunté de todos los temas que a veces se reúnen en compañeros, estoy hablando de no judíos por supuesto, si ellos incluían temas obscenos, y todos respondieron que sí. Y atérrense, las más agresivas en sus respuestas fueron señorita, entre 15 y 20 años. ¿Por qué? Tuve el caso de una jovencita donde la atendí por muchos años y vi los cambios que ella tuvo, no positivos. Y entonces cuando llegó a la edad de 14 años, una vida muy moral, sus padres me preguntaron, ¿y cuáles los antecedentes de esta niña? A los 7 años comenzó a ver pornografía, 6, 7 años.
y a escuchar obscenidades dentro de su círculo, las cuales advirtieron a los padres, pero no pusieron atención. Resultado, 13, 14 años empezó una vida inmoral. Lo que los padres dicen, ¿por qué mi hija, por qué mi hijo comienza esta etapa de la vida? La etapa de la rebeldía, que no existe psicológicamente ninguna etapa de rebeldía. Existe una etapa donde la pulsación de la inmoralidad es muy fuerte. Y al no tener comandos aquí que dominen su instinto, que es el propósito de todo ser humano. Cuando un hombre se sube en una bestia, en un caballo, ¿cuál es el propósito? ¿Que el caballo domina al ser humano o el ser humano domina a la bestia? Se trata de que el ser humano domine la bestia. Así es la vida. Aquí, digamos que estamos como seres humanos, pero nuestros instintos, esa es la bestia que tenemos que dominar. Ningún joven tiene hoy en día la percepción dentro de su vida de dominar la bestia, sino que el concepto de ser humano es dejarse llevar por los instintos. Y así podría decirle muchos otros aspectos y mucha experiencia que hemos acumulado en el trabajo con jóvenes, con adultos y con toda clase de personas, aquí y allá. El efecto tan negativo que trae las obscenidades, hablar obscenidades, escuchar y ver pornografía. Pero esto no es algo nuevo, esto no le enseña la psicología. Esto no lo dice el Ranjal y lo dijo hace muchos años, muchos siglos. ¿Tomado de dónde? De nuestros sabios, del Tanaj, de la Gemara y de la Torá, en la cual está el principio. ¿Qué nos dice la nuestra Sagrada Torá? Ahí en Devarim, ¿qué nos dijo? Que fue un pusi que citamos. Devarim 23:10. Cuando un campamento salga contra sus enemigos, te cuidarás de cualquier cosa mala. O sea, no se verá algo impúdico en tu campamento. Y nuestros sabios se refieren a la inmoralidad. La parashá anterior hablaba de eso también. Cuando se fue a hacer guerra contra Midian. Esto es un tema que la psicología no quiere enseñar. Es un tema que nuestros sabios lo tratan, que hoy en día a la gente no judía, solo a través de la psicología pueden enterarse de algunas cosas de estas si tienen un psicólogo serio, temeroso de Dios y que pueda entender la realidad de las cosas. Termino con esta historia. Un día en consulta, una jovencita me hizo una pregunta sobre su inclinación moral. Y me dijo que ya había asistido a psicología. Ok, ¿qué te dijo la psicóloga? Que tienes que tener experiencias inmorales con una persona diferente a ti, género diferente, con otra igual y con un animal. Y después tú decidas lo que tienes que hacer. Frente a eso no hay ninguna orientación. Lo que se está diciendo al ser humano es, sigue tus instintos. Y eso es lo que hacen los animales. Nosotros debemos seguir los principios que Hakadosh Baruj Hu nos dio aquí para dominar nuestros instintos. Y eso es lo que hace al ser humano un ser humano. Ozuna Kitog Hasdoi, Besrat Hashem, Besat Anishmaya, que sea de mucha bendición para cada uno de los que aquí estamos escuchando y para todos los que van a escuchar. Besrat Hashem, muchas gracias por haber asistido. Que sea meritorio este shur, sea refuah shelema a todo a Israel y todos los que también necesiten refuah y toda clase de yeshuot, salvaciones. Que Hakadosh Baruj Hu tenga misericordia, nos ayude cada día a ser hombres y mujeres de verdad, de bien, temerosos de Dios, de una sociedad que no sabe para dónde va. Cada día. Gracias por haber venido, que Hashem nos cuide. Y bueno, vamos a una serie de preguntas y las hay. More, buenas noches.